Hoy vamos a comenzar el estudio de los huesos, ¿no? Teología de la cabeza. Como ya vimos, la cabeza se divide en diferentes regiones. ¿Cuáles eran estas regiones? Cráneo y acá. La primera parte de nuestro estudio se va a centrar en los huesos del cráneo. Entonces vamos a estudiar estos huesos. Los huesos del cráneo se dividen en dos grupos: huesos pares y huesos impares. ¿Cuáles son los pares? Los dos parietales y los dos temporales. ¿Cuáles son los impares? Frontal, occipital, esfenoides y etmoides. En total 8 huesos, 4 impares y 2 pares, en total 8. El primer hueso que vamos a ver hoy es el frontal. Este de acá, ¿dónde se encuentra? En la porción anterior del cráneo y superior de la cara. Comenzamos. Para estudiarlo mejor vamos a ver una vista lateral. ¿Cuál sería el frontal? Vamos a repasar un poco sus bordes. Más o menos tiene esa forma, ¿no? ¿Cuántas porciones podemos ver? 2. Una vertical y una horizontal. Entonces, ¿cuántas porciones había tenido el frontal? 2. Vertical, horizontal. La vertical también se le denomina escama del frontal. Y la horizontal también se le denomina órbito nasal. ¿Por qué? Porque forma parte de la nariz y de la órbita. ¿Hasta ahí todo claro? Vertical, horizontal. A su vez, cada una de estas porciones tiene dos caras. Por delante, ¿qué habrá? Piel. Por lo tanto, esa cara se llama cara cutánea, porque está en contacto con la piel. O también, mayormente conocida como exocráneo. Por dentro va a estar el cerebro, ¿no? Aquí va a estar todo el cerebro. La cara posterior va a estar en contacto con el cerebro, por lo tanto también se le llama cara endocraneal. Entonces la porción vertical había tenido dos caras: exocraneal, endocraneal. La horizontal lo mismo, ¿no? Exocraneal y endocraneal. Ahora, a esta región en la que se une la porción vertical y la porción horizontal se le denomina cresta. Cresta, órbito nasal. Entonces, ¿se entendió la diferencia? Esta es la porción órbito nasal, pero esta unión es la cresta órbito nasal. No es lo mismo cresta órbito nasal que porción órbito nasal. Aclarado esto, recién vamos a empezar a estudiar el frontal. Comenzamos con la porción vertical, exocráneo. Ya sabemos cuál es. Rubier siempre nos va a explicar del medio hacia afuera. Siempre comienza del medio. Entonces comenzamos. ¿Cuál es la primera estructura que notamos en el frontal? En la línea media e inferiormente hay una sutura. ¿Cómo se llama esa sutura? Sutura frontal o también sutura metópica. Los dos nombres están en el libro. Superiormente a esta sutura frontal o metópica, que es como una cicatriz, ¿no? Porque estos huesos eran dos huesos frontales separados. Se han unido y queda esta marca. Superiormente hay una eminencia. Ya sabemos que es una eminencia, ¿no? Esta eminencia se denomina glabela. Bueno, en realidad está un poquito más abajo, ¿no? Por aquí estaría la glabela. Lateralmente a la glabela nacen otras dos eminencias que tienen forma cóncava inferiormente.
o mejor dicho, forma de arco. Se llaman los arcos superciliares. En este caso, cuando hablamos de ciliar, significa ceja. Super significa arriba. Arcos que están arriba de las cejas. Ahora, superiormente a estos arcos superciliares, en esta imagen se nota mejor, hay dos eminencias bastante grandes, ¿no? ¿Cómo se llaman estas eminencias? Eminencias frontales, o también conocidas como tuberosidades frontales. Eminencia frontal o tuberosidad frontal. En las personas jóvenes es más notorio. En las personas adultas de mayor edad se nota menos. Ahora, entre la tuberosidad frontal y el arco superciliar, fíjense, se encuentra un canal. ¿Se nota? En esta imagen se nota bien ese canal. ¿Cómo se llama ese canal? O surco, ¿no? Surco vascular. ¿Por qué se le llama surco vascular? Porque por aquí va a pasar o discurrir una arteria, que es rama de la arteria supraorbital. ¿Por dónde está pasando este surco? ¿Por arriba o por abajo de la eminencia frontal? ¿Medial o lateral? Lateral. Entonces en su libro nos dice que pasa inferior y lateral a la eminencia frontal. Y superiormente a esto tenemos la continuación de la escama del frontal. Ya terminamos lo del medio. Ahora vamos a ver los laterales. Vemos dos líneas. ¿Cómo se llamarán estas líneas? Línea temporal. Para verla mejor, usamos una vista lateral. ¿Cuál sería aquí la línea temporal? Esta es la línea temporal. Y fíjense, es bastante larga. ¿Hasta dónde llega? Hasta el parietal, ¿no? Hasta la región posterior está llegando esa línea temporal. ¿Qué forma tiene? Curva de concavidad posterior. Cóncavo posteriormente. Pero en el frontal solo se encuentra la porción anterior de esta línea, porque es bastante larga. Por detrás de esta línea tenemos una cara o superficie que tiene forma triangular. ¿Cómo se llama esta cara? Cara temporal. Esta cara temporal nos describe que es rugosa. Y cuando algo es rugoso, ¿para qué sirve? Para la inserción de un músculo o de un ligamento. En este caso se inserta el músculo temporal. El músculo temporal tiene esta forma. Tiene forma de un abanico. Tiene diferentes fascículos. Este fascículo que va hacia atrás se llama posterior. Este fascículo que viene hacia arriba se llama oblicuo. Y este fascículo que va adelante se llama anterior. ¿Qué fascículos se insertan en esta cara temporal? Los fascículos anteriores del músculo temporal. Línea temporal, cara temporal, músculo temporal. Qué difícil, ¿no ven? Continuamos. Con eso terminamos la porción o cara exocraneal de la porción vertical. Vamos a continuar con la cresta. Cuando hablo de cresta, ¿a qué me refiero? Todo lo que voy a pintar de rojo. ¿Qué es la cresta? Este borde, no es solo el borde, todavía no la porción, solo este borde. A eso me refiero con cresta. Comenzamos del medio hacia afuera.
¿Cómo se llama esta porción de la cresta orbitonasal? Borde nasal. ¿Qué forma tiene? Forma de una B invertida y es dentado, es un borde dentado. ¿Y con quién se va a articular? Con el hueso nasal. Hasta ahí fácil, ¿no? ¿Cómo se llamará este otro borde? Borde supraorbitario. ¿Por qué? Porque me forma la porción superior de toda la órbita, borde supraorbitario. Este borde supraorbitario tiene un inicio. ¿Dónde nace? Aquí. Sigue su trayecto, da toda una vuelta y ¿dónde termina? Aquí. ¿Cómo se llama este lugar donde nace el borde supraorbitario? Apófisis orbitaria medial. Apófisis orbitaria medial o apófisis orbitaria media. ¿Cómo se llama este lugar donde termina? Apófisis cigomática. Esta apófisis cigomática es de forma prismática, tiene forma de prisma y se articula con este hueso, que es el hueso cigomático. ¿Qué más vemos en esta cresta? Dos orificios, ¿no? Este grande que se llama agujero supraorbitario, si está completo. Pero si está incompleto, como en este caso, escotadura supraorbitaria. A veces es agujero, a veces es escotadura. Como esta, ¿no ves? Escotadura. Y si está completo, agujero. ¿Qué pasa por el agujero supraorbitario? Arteria y nervios supraorbitarios. Medialmente a esta escotadura supraorbitaria, fíjense, hay otra escotadura más pequeña. ¿Cómo se llama? Escotadura frontal. ¿Qué pasa por la escotadura frontal? Arteria y nervio frontal. Algo más en cuanto a la cresta orbitonasal, nada más. Pasamos a la siguiente región, que es la porción orbitonasal. Esta es la porción orbitonasal. La porción orbitonasal, al igual que las otras, vamos a comenzar su descripción del medio hacia afuera. Lo primero que vemos es esta escotadura, bastante grande. ¿Cómo se llama esta escotadura? Escotadura etmoidal. ¿Y para qué sirve esa escotadura etmoidal? Para que se articule el hueso etmoides, como vemos en la imagen. Esta escotadura etmoidal está rodeada por esta estructura en forma de herradura o de U. ¿Cómo se llama toda esta región? Superficie etmoidal. Esta es la superficie etmoidal. ¿Y qué encontramos en la superficie etmoidal? Cavidades. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Cómo se llaman estas cavidades? Hemiceldillas frontales, ¿no? Son del frontal. Hemiceldillas frontales. ¿Para qué sirven? Cuando se articule con el etmoides, esta hemiceldilla que es así, el etmoides también tiene hemiceldillas, se unen y forman una celdilla completa, ¿no? Frontoetmoidal. Que lo vamos a ver más adelante. Entonces, hemiceldillas frontales. Entre las hemiceldillas, fíjense bien, hay uno y dos canales a este lado. Y a este otro lado, uno. Bueno, en realidad aquí está el otro, ¿no? 1 y 2. ¿Cuántos canales en total? 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo se llaman estos canales? Canales etmoidales. Estos dos se llaman anteriores y estos dos se llaman posteriores.
Cuando se articulen con los canales etmoidales del etmoides van a formar conductos. ¿Y para qué sirven estos conductos? Para el paso de nervios. ¿Qué nervio pasa por el canal etmoidal posterior? El nervio etmoidal posterior. ¿Qué nervio pasa por el canal etmoidal anterior? El nervio etmoidal anterior. No está muy difícil. Que son ramas del nervio oftálico del trigémino, que lo vamos a ver más adelante. Pero este conducto etmoidal, ¿cuántos agujeros tiene? Uno de entrada y uno de salida. ¿Cómo se llamarán estos agujeros? Agujero lateral, agujero medial. Este también va a tener un agujero lateral y un agujero medial. Un agujero lateral, un agujero medial. Agujero lateral, agujero medial. Entonces, cualquier conducto siempre va a tener un agujero de entrada y un agujero de salida, que se denominan lateral y medial. ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Perfecto. Anteriormente a esta superficie etmoidal, aquí tenemos una estructura llamada espina nasal, que se ve mejor en esta imagen. La espina nasal, que tiene forma de una pirámide invertida, de vértice inferior y base superior. Tiene tres caras, una cara anterior y dos posterolaterales. La anterior se va a articular con los huesos nasales. Ahí tenemos la espina nasal. Continuando lateralmente a esta superficie etmoidal, ¿qué tenemos? Dos fosas bastante grandes. ¿Cómo se llamarán esta fosa tan grande? Fosa orbitaria. Fosa orbitaria. Y me van a formar parte de la cavidad orbitaria. ¿Qué parte de la cavidad orbitaria? Superior, ¿no? Fíjense, superior, inferior, lateral y medial. La parte superior está formada por la fosa orbitaria del frontal. Esta porción superior se llama pared superior o también llamado techo de la cavidad orbitaria. Esta fosa orbitaria entonces forma el techo o pared superior de la cavidad orbitaria. A su vez, esta fosa orbitaria tan grande que es cóncava inferiormente presenta otras dos fosas más pequeñitas. ¿Cuáles son? Fosa troclear. Esta que está al medio, que se llama fosita troclear. Y esta que está lateral, que es la fosita lacrimal. Entonces tenemos dos fositas, la fosita troclear y la fosita lacrimal. ¿Para qué sirve la fosita troclear? Aquí viene el globo ocular. Tiene muchos músculos, entre estos uno que se llama oblicuo superior, y como ven da una vuelta, y aquí tiene como un ligamento que lo sostiene para que dé esta vuelta. Esto se le llama polea. Esta polea descansa en la fosita troclear, también se llama tróclea, por eso es su nombre. Y la fosita lagrimal, que va a alojar a la glándula lacrimal. ¿Algo más en esta porción orbitonasal? Nada más, ¿no? Ya hemos visto todos los detalles. Continuamos. Cara endocraneal. ¿Qué vamos a ver en la cara endocraneal? Igualmente comenzamos de medio hacia afuera. Lo primero que vemos es un pequeño agujero. ¿Cómo se llama este agujerito? Agujero ciego. Es un agujero que tiene entrada, pero no tiene salida. Es un fondo de saco, por eso se llama agujero ciego. Y junto con el etmoides, que vamos a ver más adelante, va a formar un pequeño canal o conducto.
¿Qué hay superiormente al agujero ciego? Cresta frontal. Una cresta que se llama cresta Frontal. frontal. Y esta cresta en algún momento se va a dividir. A esto se le llama bifurcación. Y cuando se bifurca, forma un surco. A este surco se le denomina surco del seno sagital superior. Agujero ciego, cresta frontal, surco del seno sagital superior. Lateralmente a este surco, fíjense, hay Fosas granulares. unas fositas pequeñas que se llaman fositas granulares o también fositas de Pacioli, ¿no? Listo. Terminamos todo lo que está en el medio. Pasamos a los lados. ¿Qué vemos lateralmente? Unas eminencias bastante puntiagudas. ¿Cómo se llaman? Eminencias mamilares. Y entre estas eminencias hay cavidades que se llaman impresiones digitales. También en esta porción hay algunas impresiones digitales. Todo esto para que se correspondan con las circunvoluciones cerebrales del lóbulo frontal. Para eso sirve, ¿no? El lóbulo frontal del cerebro descansa en estas eminencias mamilares e impresiones digitales. Por último, vimos que la cara exocraneal había las eminencias o tuberosidades frontales. Como son bastante sobresalientes, en su cara posterior dejan unas fosas que van a estar ubicadas aquí, que se llaman las fosas frontales. ¿Cuál nasal? No creo que tu nariz esté aquí, ¿no? En el cerebro. Entonces son las fositas o fosas frontales. Con eso terminamos la cara endocraneal. Para terminar frontal, el borde. Borde circunvalar. ¿Cómo es el borde? Bastante largo, ¿no? Se divide en dos porciones. Desde aquí hasta aquí se llama borde circunferencial o semicircular o semicircunferencial, porque parece una circunferencia, pero no es completa. Y desde aquí hasta aquí se llama borde horizontal. Entonces el borde tiene dos porciones: circular o circunferencial y horizontal. Agrandando un poco la imagen, ¿cómo es el borde circunferencial? Fíjense, más o menos, pero viéndolo bien, tiene una lámina de hueso compacto adentro, tiene una lámina de hueso compacto afuera, y entre estas dos, fíjense, hay hueso esponjoso. Entonces es hueso compacto, hueso esponjoso, hueso compacto. Estas láminas se llaman lámina externa y lámina interna. Este borde está cortado, fíjense. ¿Qué lámina es más larga? ¿La externa o la interna? La externa, ¿no? Fíjense, es más larga y la interna es más corta. Cuando una lámina es más larga y la otra es más corta, se dice que es un corte en bisel. Eso nos dice. Entonces, cuando nos dice está cortado en bisel, ¿qué quiere decir? Que ha cortado una lámina más larga y la otra más corta. En este caso, ¿cuál es más corta? La lámina interna. Entonces, en el libro nos dice el borde circunferencial está cortado en bisel a expensas de la lámina interna, ¿no? ¿Se entendió lo que quiere decir el libro? Sí. Y el borde horizontal también está cortado en bisel, pero al revés. Lo que era largo aquí está corto y lo que era corto es largo, al revés. ¿Con quién se va a articular este borde? El borde semicircular con el parietal. Y el borde
horizontal, que es este, con el esfenoides. Específicamente con el ala menor del esfenoides. Y algo que nos menciona un poco el libro, pero no muy a detalle, es que entre el borde semicircunferencial y el borde horizontal hay una superficie que tiene forma de triángulo, que se va a articular con la superficie triangular del esfenoides, ¿no? Con eso terminamos frontal.